Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. Por el alma de Ofelia Caballero de Velázquez, intención de Fanny Velázquez Caballero y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del profeta Zacarías. Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso,
modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, desde el Éufrates hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que hablen de tus hazañas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Por tanto, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente, pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando la semana número 14 de este tiempo ordinario, y durante este tiempo que dura las 34 semanas que ya hemos anunciado durante bastante tiempo, este tiempo tenemos entonces
los domingos especialmente la lectura del Evangelio de San Mateo. Mateo durante este tiempo, los domingos, nos va a guiar. También ha habido textos de San Mateo durante las semanas. Hoy el texto bíblico que nos regala la Iglesia, el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, nos habla de estas palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Una de las primeras frases que trae este trozo bastante corto pero denso en todo el contenido. Nuestro Señor Jesucristo, al anunciar el reino de Dios, va teniendo por el camino pues bastantes interlocutores, muchos, o como dice el mismo texto bíblico, la muchedumbre que lo sigue, lo está siguiendo, como se dice en todos los evangelios, porque Jesús habla con autoridad. Es decir, su enseñanza es bastante arriesgada, en el sentido de que se atreve a decir cosas que van incluso contrarias a la ley de Moisés, y no porque vaya contra la palabra de Dios, sino contra la mala interpretación que han hecho los que dirigen al pueblo en materia religiosa en aquellos tiempos. Y entonces Él tiene que ir contra esas interpretaciones, porque hay una élite, por decirlo así. En ellos están los saduceos, están los escribas, están los fariseos, que son los encargados de la parte religiosa, y con esas interpretaciones se han afirmado ante el pueblo y tienen un gran privilegio social. Y es allí cuando Jesús empieza a hacer una serie de narraciones, revelaciones, dichos y una cantidad de discursos, como el Sermón de la Montaña de San Mateo, que es bastante denso, el más largo. Allí está todo el contenido de su doctrina, y entonces aquellos que están en esta élite pues buscan que los que tienen como ese don, por ejemplo, los profetas, los sacerdotes y aquellos que dirigen al pueblo en materia religiosa, digan cosas que estén a favor de ellos. Pero resulta que aquí hay uno, como muchos profetas anteriores, que no hablan a favor de ellos, y por eso entonces esta gente empieza a poner a Jesús, en este caso, en contra del pueblo y el pueblo en contra de Jesús. Jesús habla y empiezan a espiarlo, y por eso aquellos que están en el privilegio social religioso, están alto en las categorías sociales, ven peligrar esa situación, y por eso en alguna ocasión le dicen al pueblo: este hombre habla con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, porque Jesús está atacando muchas cosas que para ellos son muy favorables social y económicamente. Pues cuando el ambiente se le empieza a cambiar a Jesús, y la muchedumbre que al comienzo lo acogía con tanto entusiasmo, ahora empieza a apartarse, porque los líderes de aquel momento empiezan a hacerle prensa mala a nuestro Señor, es cuando Jesús empieza a experimentar eso que podemos decir hoy en día, los fracasos pastorales. Hay cosas que uno puede hacer, pero a veces no funcionan, y tiene uno que estar todo el tiempo en esa sensación de que se gastan recursos, se pone empeño, se hacen muchas cosas y a veces no resulta. ¿Qué hace Jesús en ese caso? ¿Se echa a la pena, se vuelve pesimista, empieza a despotricar contra los demás? No. Y aquí hay una enseñanza tremendamente grande, especialmente para los que estamos aquí al frente dirigiendo y pastoreando el pueblo de Dios. Deberíamos aprender de Jesús, que dice una cosa que le nace de lo más profundo de su ser. Ante esa situación adversa, en la oración dice estas cosas: te alabo, Padre, porque esto no lo revelas a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla, porque así te ha parecido bien. Es decir,
que haya esa contradicción, que haya ese conflicto, eso le parece bien a Dios. Y Jesús entonces alaba al Padre por esa situación. Nosotros lamentablemente, por nuestra condición humana, en situación de mal, de pecado, de ceguera espiritual y tantas cosas, no queda otra sino a veces echar llanto y lamento, echarnos a la pena, ser pesimistas, despotricar de todo el mundo. Resulta que Jesús hace otra cosa, enseñándonos que eso es lo que quiere el Padre. ¿Por qué? Porque los que están en cierta élite acomodados, pensando que los van a alabar todo el tiempo, resulta que están desviando al pueblo. Y por eso Dios le da un don muy especial a los humildes y sencillos para que puedan entender las palabras, en este caso las palabras de Jesús, y las acojan. En cambio, los que son sabios, los que son entendidos, los que están bien seguros en sus doctrinas y sus costumbres, no les hace falta Jesús, no les hace falta Dios, y por eso incluso desvían hasta la fe del pueblo. Jesús alaba a Dios porque hace entender estas cosas no a los poderosos de este mundo, no a los sabios y entendidos, sino a los pequeños, aquellos que son capaces. No importa si son de clase alta, media o baja, pequeño es aquel que tiene un corazón disponible para las cosas de Dios. Por una razón muy sencilla, dice aquí: sí, Padre, así te ha parecido mejor. ¿Por qué? Porque el que tiene el corazón dispuesto puede conocer a Dios y puede conocer las intenciones grandes de Dios. ¿Y cuáles son las intenciones grandes de Dios Padre? Que conozcan a su Hijo, dice acá. Y cuando se conoce a su Hijo, el Hijo le revela quién es el Padre. Porque los sabios y entendidos y los poderosos de este mundo tienen una imagen de Dios que les queda perfecto a ellos, y extienden esa imagen a lo largo de los siglos y en todas las situaciones. Es que Dios es grande, fuerte, poderoso y no se deja de nadie porque tiene mucho poder, y por eso entonces a lo largo de la historia se ha aprovechado ese tipo de imágenes para mantener a los que son pequeños, los que son pobres, los humildes y los sencillos, para mantenerlos ahí en lo que políticamente se podría llamar la opresión, la explotación y otras cosas. Dios nos colocó a nosotros aquí en esta situación privilegiada y a ustedes los puso allá. Esa es la voluntad de Dios. Pero Jesús dice no. La voluntad de Dios es que los humildes, los pequeños, los sencillos entiendan la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que envió a su Hijo. Es decir, Dios reveló que tenía un Hijo, algo preciado, poderoso y grande en Dios, y lo regala a los humildes y sencillos. Y estos humildes y pequeños y sencillos que abren el corazón pueden, encontrándose con el Hijo, encontrarse también con el Padre. Porque Dios no es el Todopoderoso, lo es de hecho, pero aquí dice Jesús, el Señor del cielo y de la tierra. No le da otro título así grandilocuente, no. Señor de cielo y tierra. Los poderosos quieren que aparezca esa palabra, el Todopoderoso, y otras palabras que afirmen la fuerza. Jesús dice, no, tú eres el Señor del cielo y de la tierra, y te revelas a los humildes y sencillos. Y a los humildes y sencillos se les revela el Hijo, y el Hijo les revela quién es de verdad el Padre, no el Todopoderoso, el Señor del cielo y de la tierra. Y por eso entonces le dice Jesús, terminando aquí este trocito del Evangelio, le dice a estos pequeños, carguen con mi yugo, que es suave y que es ligero. Una de las frases que tenían especialmente los saduceos
escribas y fariseos es que el yugo de la ley de Moisés es el que debe cargar todo piadoso judío. Y eso era una carga insoportable. Lo afirma San Pedro allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando están en tierras extranjeras y allá se acoge el Evangelio, pero llegan los hermanos camuflados, es decir, unos fariseos que se metieron ahí para decirle a esos extranjeros que si de verdad quieren meterse con Cristo, primero tienen que ser judíos y cumplir todas las tradiciones judías, entre ellas la circuncisión y otras cargas. Y Pedro, al ver esa situación, dice a los que están ahí: no podemos poner cargas a estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Nosotros no hemos podido con esa carga insoportable para nosotros y nuestros padres. No se las podemos poner a ellos. El yugo de la ley, el yugo de las costumbres y otras cosas no hace parte del plan de Dios, sino que tiene que ser una carga suave, una carga ligera. Bueno, eso es lo que dice aquí la traducción, suave y ligero. Las palabras en griego, si las traducimos un poco más exactamente, quieren decir aquello que le queda a uno perfecto, como cuando alguien compra algo, una prenda de vestir y le calza perfecto. Es lo que quiere decir, esta carga te queda perfecta. Esos son lenguajes que se utilizan en los poemas que tienen los enamorados. Yo soy para ti, tú eres para mí, me quedas perfecto, me casas bien, o mi media naranja o algo así, algo que le case. Y eso es lo que está transmitiendo el mensaje del Evangelio de hoy en las palabras de Jesús. Mi carga es suave, te queda perfecta, la carga que te queda y te hace más humano y eso te hace feliz. Si hay otras cosas que en materia religiosa no nos hacen felices, es porque no es la carga de Dios. Es otro tipo de cargas que nos estamos echando encima u otros nos están echando encima. Y si eso no hace feliz, eso no es de Dios. Que es uno de los mensajes grandes que tiene aquí perfecto el Evangelio de San Mateo. Y aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, yo voy a liderarlos a ustedes. Yo los voy a pastorear, pero no como los otros. Por eso tenemos hoy la primera lectura del profeta Zacarías. Mira a tu rey, hija de Sión, que viene humilde y sencillo montado sobre un burro. Los otros venían siempre en sus carruajes, tirados por caballos, manifestando poder. Este viene en humildad y sencillez, manso y humilde de corazón. Manso porque no utiliza la violencia para expresar sus ideas, para evangelizar, para nombrar a Dios, para revelar al Padre. Los otros poderosos del mundo utilizan la violencia e imponen sus ideas a punta de fuerza. Esos son los valientes, esos son los protohombres, los héroes de las patrias, de las naciones, siempre utilizando violencia. Jesús dice: no, yo soy manso y humilde de corazón. Recordemos que cuando lo iban a apresar a Jesús allá en el huerto de los olivos, Pedro sacó la espada y cortó una oreja. Y Jesús le dice: el que a hierro mata, a hierro muere. Esto no puede ser por ese camino. Yo soy manso y humilde de corazón. Manso porque no procedo con violencia, y humilde porque soy capaz de agachar la cabeza incluso en estas situaciones difíciles. Esto y una cantidad de cosas más, queridos hermanos, nos dice el Evangelio. A ver, de todo esto, ¿qué puede quedar para nuestra vida? Yo les sugiero esa primera frase: esto lo revelaste a los pequeños. Esa es tu voluntad. Y también quedémonos con esta última: soy manso y humilde de corazón. Pongamos eso en nuestra vida a funcionar, reflexionemos sobre esto, a ver cómo puede mejorar nuestra vida de fe, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás.
a pesar del fracaso, es que eso también es voluntad de Dios y nos casa perfecto, nos sienta muy bien, nos queda pero preciso. Esa es la voluntad de Dios. Ojo con buscar grandezas, que esas nos quedan demasiado grandes. Como dicen por ahí, camisa de 11 varas. El que se ponga algo así le va a quedar demasiado grande y va a hacer mal en vez de bien. Busque el yugo que Dios nos regala en la persona de Jesús, que es suave, que es perfecto, que nos queda bastante bien, que nos hace bastante humanos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres, para que Dios Padre Todopoderoso purifique el mundo de todo error, proteja a los pobres, cure las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los desterrados, empleo a los desempleados y el puerto seguro a los navegantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que todavía no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros familiares y amigos enfermos y cuantos no han podido acudir con nosotros a la asamblea, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas, cumpla sus deseos y así ellos experimenten la alegría de la divina misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha la oración de tu pueblo y haz que el mundo avance por los caminos de la justicia y que tu Iglesia te sirva en paz. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que estés en nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando: Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo,
Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cargad con mi yugo, que es suave y ligero. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.